Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, de Radio Turquesa y las de La Pantera, y nuestro hashtag, Jorge, querido maestro, Voces del Periodista. ¿Verdad, queridos amigos? Bueno, pues con el maestro Eduardo Pérez Haro, Jorge Santa Cruz. Sí, un placer escucharlo, Celeste. Y también, si me lo permites, reconocer a Luis Javier, porque hacer un cartón, pensar un cartón en 10 minutos para renovarlo, se ve sencillo, pero no lo es. No, y hacerlo a lo largo del programa, está haciendo cartones en cada bloque. A la vista de todos. Exactamente, aquí en el Club de Periodistas de México. Gracias, Luis Javier, querido. Y fíjense precisamente sobre lo que nos hablaba el maestro Eduardo Pérez Haro, sobre los agentes externos, de lo que nos va a ampliar más, porque viene el Tratado de Libre Comercio y otras cosas que él nos comentaba en el corte, que por supuesto tenemos que estar alerta en todo esto, cómo incide en México. Y bueno, ¿cómo está el cartón, Jorge? ¿Cómo querido? no? Que el nuevo gobierno, representado por un señor de traje, calvito, con bigote, le dice a un mexicano, pues con la ropita remendada por la cuestión de la pobreza y hasta el sombrero remendado, le dice: la intención es que si cayeron o cayeran las bolsas en el mundo, las tuyas ya no caigan más. Y yo interpretaría esto como que no nada más hay que cuidar la macroeconomía, sino y sobre todo la microeconomía. ¿Cómo incide? Eso es lo importante, y el cartón se llama Saber sortear los nubarrones. Así es que, pues aquí está el cartón de Luis Javier. Muchísimas gracias. Sí, pues, maestro querido, con esta situación y estos agentes también que tenemos que tener en cuenta, de los que usted nos hablaba, bueno, agentes externos. Nuestro amigo Luis Javier, con este cartón, con esta caricatura, nos ha ilustrado y nos ha inspirado, porque efectivamente refiere que los nubarrones pueden amenazar la caída de las bolsas del pueblo de México o de las bolsas de valores. Y aquí hay una relación entre la micro y la macro, en lo que nos llamaba la atención Jorge, porque efectivamente hay fuerzas del mercado, decía yo, que pueden afectar, que pueden ser parte. Primero, cuidemos la debilidad propia, cuidémosla con la articulación de fuerzas y de conjugación de fuerzas, siempre con un impulso, digamos, de credibilidad, pero también con un impulso sin perder el reflejo crítico, para no perder, ¿verdad?, la vigencia de las cosas. Pero hay fuerzas externas que nos sobrepasan un poco, porque no dependen de nuestra voluntad, dependen de las fuerzas externas. Y en este caso estamos en la vecindad de una negociación del Tratado de Libre Comercio que es muy significativa y no poco complicada para México, en el marco además de una dificultad muy grande, que es que los Estados Unidos le han hecho la guerra comercial, se dice, a China, pero cuando los gigantes se pelean nos ponen a temblar a todos. Y estamos hablando de Estados Unidos en Occidente y de China en el Oriente, con fuerzas muy, muy poderosas. Es decir, estamos hablando de las dos principales fuerzas del mundo. Estados Unidos le pone aranceles a la economía china, y seguramente nuestro auditorio lo ha escuchado en periódicos y noticiarios de radio y televisión. Los famosos aranceles son impuestos al comercio, cuando quiere decir que un producto chino que quiera vender en Estados Unidos tiene que pagar un impuesto, el comprador, no el chino, el comprador, lo que hace que se le suban los precios, le sale más caro. Al salirle más caro el producto, normalmente rechaza hacer esa compra, y entonces se termina debilitando la venta del pueblo chino en Estados Unidos. Los chinos reaccionan de igual manera y se complican la vida uno al otro. Estados Unidos le complica la venta a los chinos, y los chinos le complican la venta a los norteamericanos. Cuando los países dejan de vender, entonces se complica todo,
porque entonces no cierra el círculo, la producción y el consumo, y se produce un desequilibrio muy fuerte. El Tratado de Libre Comercio es una discusión del mismo tipo. El Tratado de Libre Comercio discute si hay impuestos o no hay impuestos al comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, o Canadá, Estados Unidos y México. Ustedes son muy jóvenes, nuestros radioescuchas casi todos son muy jóvenes, pero los que no somos tan jóvenes, recordamos aquellos tiempos en que uno compraba de importado porque era barato en el otro lado, pero lo tenía que meter de contrabando, de fayuca, porque si lo quería meter uno legalmente había que pagar un impuesto. Era tan caro el impuesto que era imposible comprarlo. Entonces no había mercancía extranjera en México porque había que pagar impuestos. Ahora ya no, ahora fluyen las mercancías, pero la discusión del tratado podría complicarnos las cosas con Estados Unidos en materia comercial y podría lastimar profundamente las posibilidades económicas del desarrollo mexicano, aún en el gobierno del cambio. De esto que lo dejo apuntado para próximos programas en donde podamos conversar con mayor amplitud de esto y que nuestro público pueda estar, digamos, entrar a los detalles y que podamos desagregar estos temas, pero dejar que efectivamente hay temas muy difíciles que no solo dependen de nosotros y que hay que estar prevenidos, prever a nuestro gobierno, advertirlo de que se ponga abusado, ¿no?, para que suceda lo mejor y que no se eche, que no se pongan más piedras en el camino, a un camino que ya de por sí no va a ser sencillo en los primeros tiempos. Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que eso es fundamental. Prever, o sea, ver por anticipado. Decirle al futuro gobierno los escenarios tal y como son. Hay cierto tiempo, la transición es muy larga. Creo que la transición debiera ser más corta y la declaración de presidente electo también, pero esa es otra cuestión. Decirle a nuestro gobierno, mira, el escenario A es este, el petróleo, la paridad peso-dólar, si la renegociación del Tratado de Libre Comercio se vuelve bilateral con Estados Unidos o si se mantiene trilateral. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el acero mexicano en esta guerra entre Estados Unidos y China? El escenario B es este, en fin. Y se te dice no con el afán de molestarte, no con el afán de incidir y lastimar una ideología nacionalista, no. Es simplemente que también tengas conciencia de que hay variables que tú no puedes controlar. ¿No? Exacto. Exactamente. En este caso, maestro, ¿cómo nos podemos nosotros fortalecer en nuestra capacidad de análisis en un tema que nos lo han hecho ver complicado? Es árido, no es difícil la economía, pero el que por eso le requeriremos tanto y que lo tengamos muy, muy, muy seguido, semanalmente, ojalá se pudiera, porque es muy importante que estemos familiarizados con este tipo de asuntos para poder nosotros también apoyar, ¿no? Apoyar. Hay que hacerlo yo con mucho gusto, por supuesto, con muchísimo gusto, me honra muchísimo venir con ustedes. Me siento muy halagado y además creo que darle un poquito de tiempo a cada variable puede ayudarnos a entenderlo. Yo creo que es informarnos y formarnos criterios y creo que eso nos va a hacer de la economía una cosa, es muy simple, ¿no? Es una cosa que se puede entender como sentido común, pero hay que habituarse un poquito al razonamiento y a los términos de la economía, pero no tiene ninguna dificultad y yo con mucho gusto acepto la invitación de estar todas las veces que me inviten. Ay, maestro, ¿no? Muchísimas gracias. Es muy importante que sepamos que contaremos con su presencia. Y Jorge, querido, ¿con qué reflexión nos dejas? Con el cartón de Luis Javier, si me lo permites, el último de hoy, el de hoy, a ver si lo voltea Luis Javier. Echando fuerzas, y se ve a un árbitro que pone cara de como que de enojado, porque hay dos fortachones echando fuerzas, y en medio
atrapado por esos dos fortachones está el árbitro, o la gente en este caso, y la gente dice, ya pónganse de acuerdo, caray. Es el grito de la gente hacia China y hacia Estados Unidos, o más bien hacia China y a esas élites, algunas que no se han resignado a perder el control global, de las élites neocons y neoliberales de los Estados Unidos. Exactamente, recordemos y que no se nos olvide que nos toca también un momento particularmente especial, porque Estados Unidos no son fuerzas lineales, está contrapunteados, están hacia adentro una resistencia de los neoconservadores, neoliberales, financieros, hacia un nacionalismo y una visión un poco más con otro tipo de economías. Entonces, bueno, pues hay que estar alerta en todo esto. Hay que ponernos listos. Sí. Exactamente, y para eso tendremos al maestro Eduardo Pérez Haro. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes, queridos amigos. Yo quiero agradecer, como siempre, la presencia de todos y cada uno de ustedes desde su aparato radioreceptor o su computadora, pero aquí en el Club de Periodistas de México, corazones nuestros, amigos queridos, muchísimas gracias. Gracias, licenciado Nicolás Cruz Flores, que siempre está aquí atento, porque además estamos trabajando precisamente sobre situaciones de libertad de expresión, de derecho a la información, de derechos humanos, y precisamente en todas esas tareas también estamos y siempre trabajando con el licenciado Nicolás Cruz Flores. Gracias, Jorge, querido. Gracias, maestro Eduardo Pérez Haro. Y gracias a todos ustedes, queridos amigos. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos mañana. Gracias.